En esta oportunidad vamos a hacer lo que es clasificación del triángulo. Es la primera parte y es el primer tema del tercer bimestre. El primer tema del tercer bimestre. Entonces, vamos a ver ahora en cómo se clasifican los triángulos, ¿no? La clasificación de triángulos puede ser mediante sus ángulos, tiene una nomenclatura mediante ángulos y tiene una nomenclatura mediante lados, ¿ya? Mediante ángulos se divide en tres tipos de triángulos. En el primero va a ser el triángulo acutángulo, que es aquel triángulo cuyos ángulos son menores que 90, ¿sí? Pero acuérdate que si yo pongo un triángulo, por ejemplo un triángulo acá, lo vamos a colocar de color amarillo. Acuérdate que si yo coloco un triángulo acá de color amarillo, ¿cuándo se dice que es acutángulo? Cuando sus ángulos internos son menores que 90. O sea, acá puede ser, no sé, puede ser, por ejemplo, unos 30, acá puede ser 75 y acá puede ser 75. Acuérdate que y todos los tres ángulos son menores que 90, sí, por lo tanto este triángulo es un triangulito acutángulo. ¿Por qué? Porque les comentaba que los ángulos de acá deben de ser menores que 90, ¿ya? Por ejemplo, yo en el examen, yo les puedo colocar, por ejemplo, un triángulo así, ¿no? ¿Qué tal si se me ocurre colocar un ángulo así? Y yo coloco, por ejemplo, acá le pongo 1, acá le pongo 2 y acá le pongo 3. ¿Tú crees que ese va a ser un triángulo correcto? No, porque acuérdate que los lados deben de sumar 180. Entonces, acá los ángulos suman 6. Por lo tanto, como suman 6, no es un triángulo. La suma de ángulos internos en un triángulo es 180. ¿Ya? Sí. Entonces, capaz, de nuevo me teletransporto, pero no hay problema, ¿ya? Vamos a continuar. Si pasa eso, esperen un ratito nomás, ya llega la señal. Y a ver, vamos a continuar. Este es el triángulo acutángulo, que es aquel ángulo que tiene ángulos menores que 90, ¿no? Ahora, vamos ahora al triángulo obtusángulo, que es aquel triángulo que tiene un ángulo mayor que 90, pero menor que 180. O sea, tiene un ángulo obtuso. Y por lo general, los ángulos obtusángulos son de esta forma. Mira, voy a colocarlo acá. Son de esta forma. Más o menos así, ¿no? No tan exacto, obviamente, pero son algo así medio echaditos, como está en la imagen. Y puedo poner, por ejemplo, yo un ejemplo acá. Y debe ser, basta con uno, por si acaso, basta con uno. Por ejemplo, acá puede ser 110, ¿no? 110. Acá es, por ejemplo, 20, ¿no? 20. Y acá es 50. Acuérdate que los ángulos, la suma de ángulos internos en un triángulo suman 180, ¿ya? Acuérdate que solamente para que sea obtuso basta que un ángulo sea mayor que 90, solo uno, no los tres. En el acutángulo, sí, los tres deben de ser menores que 90. Los tres. En el obtusángulo, no. Solo uno. ¿Ya? Ahora tenemos al triángulo rectángulo, que es un triángulo que tiene un ángulo de 90. Ustedes ya lo deben de saber. Ese es el triángulo rectángulo. ¿Sí? Esa es la clasificación. La clasificación de los ángulos la clasificación de los triángulos, perdón, respecto a sus ángulos. Se clasifica en tres: acutángulo, obtusángulo y rectángulo. ¿Ya? Ahora vamos con la clasificación de acuerdo a sus lados. De acuerdo a sus lados tenemos al triángulo escaleno. ¿Qué quiere decir el triángulo escaleno? Que todos sus lados son diferentes. Ese es un triángulo escaleno. Entonces, si yo coloco, por ejemplo, tú ves así, ¿no? Un triángulo normal y tú mides con tu reglita, puedes medir por acá 7, puedes medir por el otro lado, puedes medir 10, ¿no? Puedes medir 10, por el otro lado puedes medir 15, es un triángulo escaleno. Acuérdate que los lados pueden sumar cualquier cosa, los ángulos, yo me refiero que los ángulos deben de sumar 180, ¿sí? Muy bien, ahora vamos al famoso triángulo isósceles. El famoso triángulo isósceles es aquel triángulo que tiene
dos lados iguales, ¿ya? Y por lo tanto, si tiene dos lados iguales, va a tener dos ángulos iguales. ¿Estamos? O sea, quiere decir que si tú ves acá, por ejemplo, bolita acá y bolita acá, quiere decir que este ángulo que está mirando, mira, bolita mira alfa y bolita va a mirar a alfa. Ahí está. Ahora, si yo veo acá, por ejemplo, también puede ser isósceles así, ¿ah? Por si acaso. Bolita acá y bolita acá. Entonces vamos a ver acá, mira. Bolita mira alfa y bolita mira alfa. Ahí está. ¿Ves? Entonces quiere decir que un triángulo, ajá, ajá, muy bien. Quiere decir que un triángulo, eh, y eso que le falta una clase con Samuela, eh, isósceles tiene dos lados iguales. O sea, si por un lado mide 5, por el otro lado también mide 5. Si tiene dos lados iguales, va a tener dos ángulos iguales. No se olviden. Ahora, por último, culminamos con el triángulo equilátero. El triángulo equilátero siempre tiene tres lados iguales. ¿Ya? Siempre tiene tres lados. O sea, si acá es bolita, acá también va a ser, mira, acá, bolita acá, bolita acá, bolita acá, y siempre va a tener sus lados iguales, por ejemplo, L acá y L acá. Lo importante en un triángulo equilátero es que los ángulos van a ser 60 siempre, y los tres ángulos van a ser 60, ¿ya? Acuérdense ahí, los tres ángulos van a ser 60 cuando yo te hablo de un triángulo equilátero. Sí, muy bien. Entonces, vamos a continuar con el problema uno. Dice, el triángulo mostrado, ¿qué tipo de triángulo es? Pero antes de nosotros ver, porque ustedes saben que el triángulo acutángulo es menor que 90, ¿no? Profesor, ya acutángulo lo marco. No, 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 no. Me falta el ángulo que está acá. ¿Y cuánto mide este ángulo que está acá? Tengo que darme cuenta. Si acá tengo 50 y acá tengo 30, ¿cuánto suma? 80, ¿verdad? Y para llegar a 180 sería 100. Por lo tanto, este ángulo, ¿cuánto mide? 100. Ahora, ese 100 que está ahí es un ángulo mayor que 90. Entonces, por lo tanto, este triángulo que estaba acá, ¿qué tipo de ángulo era? Obtusángulo. ¿Por qué obtusángulo? Porque tiene un ángulo mayor a 90. Por eso es un ángulo obtusángulo. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos al ejercicio 3. ¿Qué tipo de triángulo es el triángulo mostrado? Hay que calcular acá. Tengo 20 y acá tengo 30. 20 más 30 sale 50 y para llegar a 180 sería 130, ¿no? Entonces, nuevamente, tengo un ángulo mayor que 90. Por lo tanto, estoy hablando de un triángulo obtusángulo. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a continuar con el problema 5. Me pide hallar el valor de x si el triángulo es equilátero. La gran pregunta es, si el triángulo es equilátero, quiere decir que los tres lados son iguales y los tres ángulos también son iguales, pero ¿son iguales a cuánto? A 60. Acuérdate que siempre un triángulo equilátero como está acá, los ángulos miden 60, sí o sí. Por lo tanto, si 3x es igual a 60, x va a ser igual a 60 entre 3. Ahora, si yo divido 60 entre 3, no es otra cosa que 20. Por lo tanto, el valor de x va a ser 20, ¿no? 20 como la nota que no vas a tener este año, ¿no? Muy bien. Ahora, el problema 7 me dice hallar A más Q, me pide hallar A más Q, si ABC es un triángulo equilátero. Ahora, si es equilátero, este de acá va a ser igual a 60 y este de acá va a ser igual a 60. Yo sé que el de arriba también va a ser igual a 60, eso ya se sabe ya. Ahora vamos a igualar por un lado, ¿ya? Mira, igualamos 3Q va a ser igual 3Q, ¿no? 3Q va a ser igual a 60, por lo tanto Q va a ser igual a 60 entre 3, 60 entre 3, que sería a 20, ¿no? Por lo tanto Q vale 20, pero me falta calcular el valor de alfa, ¿no? Entonces le voy a colocar A, ¿ya? Entonces sería 2A igual a 60, por lo tanto ese 2 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir.
y 60 entre 2 no es otra cosa que 30. Pero acuérdate que me están pidiendo el valor de A más Q. Por lo tanto, pero A vale 20, no, perdón, A vale 30 y B y Q vale 20. Y 30 más 20 sería A 50. Por lo tanto, la respuesta sería 50. Muy bien. Por 3 dice Cristian. 50. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un problema 9. Dice, calcula el máximo valor entero que puede asumir un triángulo acutángulo. Un triángulo acutángulo es aquel triángulo que sus ángulos son menores que 90, ¿verdad? Entonces vamos a colocar, en vez de alfa, le colocamos 2a, ¿ya? Entonces, vamos a colocar 2a más 20. 2a más 20 debe de ser menor que 90. Sí o sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué está pasando con ese 20? Pasa al otro lado a restar. Y 90 menos 20 no es otra cosa que 70. Ahora, ese 2 que está multiplicando pasa a dividir. Y 200, perdón, y 70 entre 2 sería 35, ¿ves? Entonces, me pide el máximo valor. Acuérdate que A puede tomar valores desde el 0, puede tomar 1, puede tomar 2, puede tomar 3, puede tomar 4, puede tomar así sucesivamente hasta llegar al valor máximo que va a ser el 34, ¿no? Porque acuérdate que A va a ser menor que 35, por lo tanto te está pidiendo el máximo valor de A y el máximo valor de A sería 34, ¿no? Esa sería la respuesta, ¿sí? Muy bien. A ver, uno más, ¿ya? Él dice si AB va a ser igual a BC, o sea, estos dos de acá va a ser bolita acá y bolita acá. ¿Sí? Bolita mira a 30 y bolita va a mirar a 30. Por lo tanto, la suma de ángulos internos en un triángulo es 180. Por lo tanto, voy a sumar 30 más A. Yo sé que es alfa, pero le voy a colocar A. Va a ser igual a 180 grados. Por lo tanto, 30 más 30 va a ser igual a 60 más A es igual a 60, ¿verdad? 60 más A es igual a 180 y ustedes saben que ese 60 pasa al otro lado a restar y 180 menos 60 no es otra cosa que 120. Muy bien, ¿ves? 120, ya te quitó el hambre. Muy bien, ahora dice hallar el perímetro mostrado. Acuérdate que perímetro es la suma de lados de un triángulo. Ahora mira, si alfa mira 9, este alfa también va a mirar a 9. Por lo tanto es un triángulo isósceles. Acuérdate bien, 9 por un lado y 9 por el otro lado. Te están pidiendo perímetro y perímetro es la suma de todos los lados. Entonces vamos a colocar acá. Perímetro, la suma de todos los lados. Entonces, perímetro en ese triángulo va a ser igual a 9 más 12, ¿no? Y si yo sumo eso, sale 30. Por lo tanto, la clave sería la clave D. 30. Muy bien, Mafer, que recién manda las tareas después de 5 meses. Dice, ¿qué tipo de triángulo es el triángulo mostrado? Si yo sumo, mira, vamos a hallar el valor de x, ¿ya? En vez de alfa le voy a colocar a. Vamos a ver cuánto vale x. Acuérdate que la suma de ángulos internos en un triángulo vale 180. X más a, yo sé que es alfa, le coloco a, más 90 menos a es igual a 180. Mágicamente ahí se van los a. ¿Por qué? Porque uno está sumando y el otro está restando. Por lo tanto, ese 90 que está con signo más, lo voy a pasar al otro lado a restar. ¿Ya? Para que sea bien. Entonces, x va a ser igual a 180 menos 90. Y 180 menos 90 no es otra cosa que 90. Entonces, x vale 90. Estoy hablando de un triángulo rectángulo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Este vale 90. Por lo tanto, este es el famoso cuadradito, ¿no? Debe ser un cuadradito pintado. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer el problemita 17 que nos están pidiendo hallar el perímetro del triángulo mostrado, pero tú tienes que ser observativo. Este 2 alfa es un ángulo externo y este alfa es un ángulo interno. Interno porque está dentro del triángulo. Ahora, ¿cuánto va a valer este ángulo de acá? Va a ser alfa. ¿Por qué? Porque alfa más alfa vale 2 alfa.
Entonces, por eso vale alfa acá. Entonces, alfita mira 8 y alfita mira 8. Por lo tanto, ¿cuál será el perímetro? El perímetro es la suma de todos los lados. Por lo tanto, el perímetro va a ser igual a 5 más 8 más 8. Y 5 más 8 más 8 no es otra cosa que 21. Por lo tanto, la clave sería la clave E. Muy bien, ya. Lo demás lo continuamos, aunque sí creo que lo podemos acabar. Lo continuamos la próxima clase. Ya.